Vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo del ingeniero Federico Muño, quien va a presentar su trabajo titulado Cálculo de una constante de tiempo del agua equivalente para modelar centrales hidráulicas con tubería compartida. Federico Muño es ingeniero electricista, egresado de la UTN de la Facultad Regional Buenos Aires, donde se desempeña como docente e investigador. Se desarrolla profesionalmente como socio y director del área Smart Grids and Renewables en el grupo Mercados Energéticos Consultores, con experiencia específica en ensayos para desarrollo de modelos dinámicos en más de 200 unidades que suman más de 21.000 megavatios. Recibimos a Federico. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Vamos a seguir un poco con la temática de las oscilaciones electromecánicas. En este caso, para hacer, digamos, un resumen rápido de este trabajo, surgió como parte de un trabajo más amplio en donde tuvimos que hacer un proceso muy similar a lo que comentó Roberto, que se hizo acá en Argentina hace varios años. En este caso fue en el sistema de Centroamérica, en donde también había problemas de oscilaciones y producto de ese estudio, digamos, tuvimos que desarrollar esta nueva metodología para calcular un parámetro fundamental para el modelado de las centrales hidroeléctricas por necesidades de limitaciones de software y bueno, después vimos que también podía ser útil en otros aspectos que vamos a ver. Bueno, vamos a ver un poco el contenido. Me voy a focalizar básicamente en cuál fue el problema en cuestión y en qué beneficios tendría esta nueva metodología, digamos. Y después tenemos un par de ejemplos de casos de estudio donde se aplicó. Bueno, para ver un poco en la introducción y la motivación, ya les comenté, esto estuvo enmarcado dentro de un estudio grande que se hizo en Centroamérica, en donde se presentaban oscilaciones interarea de muy baja frecuencia. En ese momento el sistema estaba experimentando un crecimiento relativamente importante y empezaba a tener interconexiones entre los distintos países y fundamentalmente con México. El sistema centroamericano está vinculado hoy en día con México a través de una línea de 400 kilovolt relativamente larga, porque el sistema mexicano es un sistema grande, ronda los 40 gigawatts de potencia instalada en ese momento, y Centroamérica es un sistema proporcionalmente más chico de 7 gigawatts, ¿sí? Pero la interconexión es una sola línea en 400 y bueno, casi que es un sistema de libro para estudiar este tipo de oscilaciones. Dos sistemas con generación concentrada unidos por un vínculo relativamente débil. Adicionalmente, la matriz energética de Centroamérica es predominantemente hidroeléctrica y en la época lluviosa los despachos son prácticamente hidráulicos. O sea, y en esos momentos es donde se empezaban a observar estas oscilaciones de muy baja frecuencia. Así que teníamos como estos dos factores, cuestiones topológicas del sistema y el tipo de despacho predominantemente hidráulico en todo lo que sería Centroamérica. En el caso de México, bueno, está un poco más repartido, hay mucha generación térmica. Geográficamente, acá tenemos la interconexión entre los distintos países. Bueno, México es un sistema muy mallado y el vínculo entre el sistema mexicano y el primer país, que es Guatemala, junto con el resto de los países que se interconectan en 230 kilovolts. Bueno, este es un registro de uno de los eventos, ellos han tenido varios, pero básicamente lo que ocurría es que ante cualquier perturbación, incluso salida de generación o demanda relativamente pequeña, sin falla, empezaban a experimentar este tipo de oscilaciones, primero sostenidas de muy baja frecuencia, en el orden de 0,2 Hz, que luego se devenían en una amplificación de estas oscilaciones, o sea, amortiguamiento negativo. Bueno, después, cuando estas oscilaciones tenían ya una amplitud considerable,
actuaba algún esquema de protección y básicamente lo que ocurría es que Centroamérica se desconectaba de México y quedaba con un déficit de generación. En muchos casos algunos países iban al colapso y esto ocurría sobre todo en la época lluviosa varias veces en el mes. Bueno, esto generó la necesidad de hacer algún tipo de estudio y evaluar qué era lo que estaba generando estas oscilaciones. El problema, similar a lo que pasó acá y comentó Roberto, es que cuando uno intentaba hacer la reproducción de este evento en el simulador, ellos también usan el PCSE, no se veía absolutamente nada, el sistema era perfectamente estable y amortiguado. Hay que decir que antes de este estudio que hicimos, todas las unidades del sistema tenían modelos que estaban provistos por el fabricante o mejor dicho, por el dueño de la central al momento de hacer su interconexión, su entrada en operación, que no estaban homologados contra ensayos. Es decir, estaban o eran modelos estándar en su mayoría, con parámetros típicos, y en el mejor de los casos algún modelo que algún fabricante ha desarrollado con algún cierto grado de precisión. Esos modelos por lo general se entregaban antes de la entrada en operación comercial para que cada operador del sistema haga sus estudios, y lo que ocurría, y es lo que suele ocurrir, es que cuando se hace el commissioning de los sistemas de control, el que está haciendo ahí el ajuste de las ganancias pone unos ajustes, queda en un informe de puesta en servicio, pero eso después no se traslada al modelo, entonces no hay una correspondencia entre el modelo y la realidad. Bueno, entonces, debido a esto, el EOR lanzó una campaña fuerte de ensayos en las máquinas y en las centrales más grandes de los distintos países. Vamos puntualmente ahora a el modelo que tuvimos que desarrollar, junto con, obviamente, el sistema de excitación, el modelo de los generadores, los estabilizadores, y también el modelo de regulador de velocidad-potencia de las unidades, y en particular el de la turbina hidráulica, debido a que había una gran cantidad de unidades hidroeléctricas en este sistema. El modelo tradicional, normalmente utilizado, es un modelo que se basa en un parámetro, que es una constante de tiempo, el famoso TW, que tradicionalmente se calcula en función de la geometría de la tubería de la central, y tiene en cuenta básicamente la longitud, el diámetro de la tubería y después algunas cantidades base para pasarlo a unidades de segundos. Esta constante de tiempo mide de alguna manera la inercia que tiene el agua o lo que tarda el agua en acelerarse cuando hay algún cambio en la apertura del distribuidor o de los inyectores de la turbina, y esa inercia o ese tiempo es lo que tarda de alguna manera en trasladarse a potencia mecánica efectiva en la turbina hidráulica. Este parámetro se utiliza en la mayoría, si no en todos los modelos de reguladores de velocidad estándar. El regulador de velocidad típicamente cuenta con una parte que modela el actuador y el sistema de control, de regulación de velocidad o de potencia, y otra parte que modela la dinámica de la turbina, ¿sí? Este es un ejemplo de un modelo muy utilizado, en donde tenemos el regulador, el estatismo de la máquina, las bandas muertas, y el modelo de la turbina, en donde acá se coloca ese parámetro. Y bueno, todo este modelo es el que da la respuesta de la turbina hidráulica ante variaciones de frecuencia en la red o cambios, por ejemplo, en el despacho de la unidad. Así que es un parámetro clave para definir la dinámica o el comportamiento de este generador. Además, estos modelos son los que se utilizan muchas veces para que el fabricante ajuste en forma previa el sistema de control de la turbina. Así que si este parámetro no se corresponde con algo real, bueno, esos ajustes están mal y puede traer problemas luego en la operación de la unidad. ¿Cuál es el caso particular de Centroamérica? Bueno, en Centroamérica la geografía es bastante irregular, hay muchas cadenas montañosas, y la mayoría de las centrales hidráulicas están diseñadas para tener un cierto embalse de distinto tamaño, una captación
y luego la casa de máquinas está unos kilómetros más alejados de esa toma de agua, y la conducción de agua se hace a través de una tubería, ¿sí? Por lo general las centrales tienen varias unidades, entre 2 y 6 unidades es lo típico, y cada una de estas unidades es alimentada mediante una tubería individual que luego se une, y hay una tubería común que va desde la presa, que suele estar, como dije, un par de kilómetros de la casa de máquinas, hasta la central misma. Una configuración muy similar a la que comentó Roberto de Futaleufú. Acá en Argentina, por lo general, las centrales hidroeléctricas que tenemos son de llanura, o sea, tienen las unidades a pie de presa. Cada unidad tiene su propia tubería relativamente corta, con lo cual esa constante de tiempo TW es muy pequeña. En el caso de este tipo de centrales, primero, hay una cierta porción de la tubería que es compartida para cada una de las unidades, y además las longitudes suelen estar en el orden de entre 4 a 10 kilómetros según el aprovechamiento. Bueno, en este caso lo que sucede es que los generadores o las turbinas no son independientes, sino que están de alguna manera acopladas hidráulicamente entre ellas, ¿sí? Esto significa que, por ejemplo, si una unidad se desconecta por una falla dentro de esa unidad, lo que ocurre es que rápidamente su distribuidor o su inyector se va a cerrar, y ese bloqueo o esa disminución en el caudal de esta unidad se va a reflejar a través de la tubería común como una sobrepresión en el resto de las unidades. O sea que cuando una unidad baja potencia, las otras tienden a subir. No porque el sistema de control esté haciendo algo, sino porque la presión transitoriamente sube. Después lo que va a hacer el sistema de control es tratar de corregir y volver a la potencia que estaba originalmente, y ahí es donde puede ocurrir el problema que si ese regulador de potencia no estaba ajustado correctamente, puede empezar a intentar sobrecorregir y producir oscilaciones. Bueno, existe un método, hace un par de años ya desarrollado para tener en cuenta esto, que consiste en calcular para cada tramo de tubería una constante de tiempo y luego aplicar todo esto en un modelo relativamente complicado, porque al estar interrelacionadas entre sí estas unidades, hay que hacer uso de una matriz, ¿sí? En donde uno va colocando acá todas las constantes de tiempo, y el modelo tiene que tener la capacidad de poder resolver este tipo de matrices cuando hace las simulaciones dinámicas, ¿sí? En el caso del software PCC, que es el que se utiliza acá en Argentina, esto es posible, pero hay que desarrollar un modelo de usuario especialmente diseñado para esto. En algunos otros software también es factible de hacer, pero en la mayoría no. En la mayoría se vale de o modelos estándar, que esto no lo tienen contemplado, o en modelos de usuario, pero que no permiten hacer este tipo de vinculación entre distintos generadores. Así que esta fue, digamos, la motivación para el cual desarrollar este nuevo cálculo de una constante de tiempo que de alguna manera aproxime este efecto sin tener la necesidad de recurrir a estos modelos, que en algunos casos es complicado desarrollar y en otros casos es imposible porque el software no lo permite. Bueno, más allá del desarrollo teórico matemático de cómo se obtiene, ¿sí? Hay que hacer un par de cuentitas, eso después si quieren lo pueden ver en detalle en el artículo, ¿sí? Pero básicamente lo que consiste es en considerar que si hay una perturbación en el sistema, una perturbación externa, por ejemplo, como se mostró, la pérdida de un generador y por lo tanto la frecuencia baja, los reguladores de velocidad van a medir la misma frecuencia y van a tratar de responder en forma coherente o con la misma forma, ¿sí? Eso hace que, por ejemplo, las distintas unidades suban y bajen potencia en forma simultánea. Entonces, si uno toma esta premisa, puede simplificar un poco el modelo y llegar a el cálculo de esta constante de tiempo equivalente. Entonces, si los deltas que se van a producir en los reguladores son los mismos, ¿sí? Bueno, se deduce que se puede calcular esta constante de tiempo equivalente. Esta constante después se pone en cada uno de los modelos por separado, incluso en los modelos estándar, y va a modelar en forma más aproximada el comportamiento conjunto, que si no, no sería posible con las constantes de tiempo calculadas con el método tradicional.
Acá se puede ver que esta constante de tiempo equivalente básicamente tiene en cuenta los constantes de tiempo de cada unidad individual y de la tubería principal. Bueno, ¿qué ventajas tiene esta metodología? Cálculo sencillo de la matriz inversa, en el caso que el modelo lo admita, ¿sí? Usar esta metodología puede evitar hacer el cálculo de la matriz inversa, pero si el software no lo permite, uno puede usar la constante de tiempo equivalente para realizar estas simulaciones en forma individual para cada turbina. Y bueno, está obviamente focalizado en representar la dinámica en este tipo de turbinas donde la tubería es compartida entre ellas. Vamos a ver algunas aplicaciones y resultados. Bueno, acá hay ejemplo de una central, es la central Angostura en Costa Rica, tiene 3 unidades, y acá vemos el perfil de la tubería con su chimenea de equilibrio, la tubería de presión y la casa de máquinas al final, y esto bueno, continúa para la izquierda hasta el embalse. Bueno, entonces tomando estos datos geométricos, las longitudes y los diámetros de cada tubería, se arma esta tablita y se va sacando cada uno de los TW. Y acá lo que vemos es que al aplicar la fórmula del TW equivalente para cada unidad, vemos que si hay una unidad despachada, el TW para este caso es 0,91. Si hay 2 unidades despachadas, cada unidad recibe un TW de 1,59 y si están las 3 unidades, 2,37. Es decir, esta constante varía significativamente según la cantidad de unidades en servicio. Si hay una unidad es como si en realidad fuera una única tubería para esa turbina en particular, y a medida que van entrando en servicio distintas unidades, es como que el sistema se empieza a hacer cada vez más pesado, más difícil de controlar. Entonces acá aparece el primer problema. ¿Con cuál de estas 3 constantes ajustamos el regulador de velocidad? Porque muy probablemente lo que ocurra es que cuando se va a poner en servicio se prenda una unidad, se haga el ajuste del regulador, se apague y se pase a la siguiente. Entonces, si se opta por esta metodología empírica de ajustar en campo, que tradicionalmente es lo que se hace, estarían ajustando el regulador con esta constante. Después cuando despachan la central en conjunto, resulta que las unidades responden con el triple de tiempo, con lo cual el regulador queda relativamente rápido o de alta ganancia, ¿sí? Y eso puede fomentar oscilaciones. Bueno, este es un ejemplo de lo que se ve usando las simulaciones con estos 3 constantes de tiempo. Obviamente vemos que a medida que aumentamos la constante de tiempo, la respuesta de la unidad se hace cada vez más lenta. Y para 2 y 3 unidades, y para lo mismo pero simulado individualmente con una constante de tiempo equivalente, vemos que la aproximación es muy buena. Esto se ve también si uno hace escalones de gran amplitud, que sería algo similar a lo que ocurre cuando hay una bajada de frecuencia importante en el sistema y actúa la regulación primaria. Si no se corrige por TW, tenemos estas diferencias en el tiempo de respuesta en un caso y en el otro. Si se usa el TW equivalente, la respuesta es prácticamente la misma. Acá estamos comparando el modelo acoplado con la matriz y todos los detalles versus un modelo individual usando la metodología del TW equivalente. Pero también se ve este efecto en pequeña señal. Es decir, si uno quisiera usar un software para calcular autovalores y ver estabilidad dinámica, amortiguamiento, vemos que el modelo acoplado sin corregir y el acoplado no dan las mismas fases y amplitudes en las oscilaciones. Es decir, estaríamos obteniendo datos erróneos usando este modelo en las turbinas hidráulicas si no se corrige la constante de tiempo. Si se tiene en cuenta la constante equivalente, bueno, ahí se ve que mejora sustancialmente. En nuestro caso, parte de este estudio grande lo que se hizo fue primero ensayar las unidades, obtener los modelos homologados, ¿sí? Y una vez que teníamos eso en PCC, necesitábamos hacer
un estudio de pequeña señal, un análisis modal para ver qué unidades estaban participando en estas oscilaciones y ver qué estabilizadores habría que tocar. El PCCE, como comentó Roberto también, no tiene un módulo muy desarrollado para hacer pequeña señal, así que teníamos que recurrir a otro software. Y ese software justamente no admite este tipo de modelos de usuario complejos en donde se pueda modelar la tubería en forma acoplada. Entonces ahí es donde tuvimos que desarrollar esta metodología para modelar los reguladores de velocidad con esta constante de tiempo equivalente para las turbinas hidráulicas. Bueno, algunas aplicaciones de esta metodología. Estabilidad transitoria mediante simulaciones electromecánicas, por lo que vimos. También para pequeña señal, en el caso de usar algún software de análisis modal, también es útil y en algunos casos no queda alternativa según el software que se utilice. En el caso de querer ajustar el regulador de velocidad mediante análisis de simulaciones, también es necesario porque esto me va a dar el comportamiento de la unidad y si en base a eso surge el ajuste del regulador de velocidad, es clave utilizar un modelo adecuado. Y también es necesario para una verificación, si uno quiere, por ejemplo, formar una isla con una central hidráulica, ese parámetro también va a ser clave junto con la inercia de la turbina. También vimos que en algunos casos, y producto de esto que les comenté, que el regulador de velocidad quedaba con una alta ganancia relativa, vimos que los reguladores también incluían o aportaban amortiguamiento negativo a las oscilaciones de baja frecuencia, ¿sí? Así que también viendo el diagrama de Bode con la fase relativa del regulador se puede investigar si es el regulador el que está generando estas oscilaciones o por lo menos está participando activamente. Bueno, acá les muestro, por ejemplo, hay una guía en donde da recomendaciones de cómo ajustar, esta es una guía clásica, de cómo ajustar reguladores tipo PID para turbinas hidráulicas y fíjense que según la estructura del regulador, con estatismo transitorio o con un PID, los ajustes que se recomiendan salen de tener en cuenta la constante de tiempo y la inercia de la turbina, ¿sí? Así que si este TW no es el correcto, automáticamente los ajustes ya van a salir incorrectos también. Hemos visto muchos fabricantes que utilizan ciegamente esta metodología porque está en una norma y dan estos parámetros para sus sistemas de control y después los ponen en servicio usando estas ecuaciones, digamos. Bueno, acá se ve un ejemplo de lo que le comentaba para 1, 2 y 3 unidades de la unidad de la central que vimos anteriormente, cómo cambia la respuesta en frecuencia en la zona de las oscilaciones interarias, ¿sí? Entre 0 y 1, 0,1, 0,4 Hz, hay una gran dispersión o una gran variación en la fase y en la magnitud de la respuesta del regulador de velocidad y la turbina hidráulica, ¿sí? Ganancias tenemos de 1 a 3 dB y fases que van desde 22 hasta 45 grados. Y lo importante es que la fase se retrasa, o sea, se hace más lenta y por lo tanto puede pasar incluso a la zona en donde da amortiguamiento negativo. Bueno, yendo al caso de estudio que les comentaba, se hizo la validación de los modelos en este caso. Se ensayaron y validaron sistemas de excitación, el ABR, el estabilizador. Se ajustó los modelos para que dé lo más parecido posible a las mediciones. También los reguladores de velocidad. Y pasamos de este caso a este caso, donde esto obviamente ya es mucho más parecido a lo que teníamos. Y en este caso se ensayaron y se modelaron 30 unidades de todo Centroamérica, con más o menos es el 30% de la potencia instalada. O sea que ya con eso se empezaba a reproducir mucho mejor el evento. Otra cosa notable que vimos es que acá tenemos una comparación entre la roja es la simulación con todos los modelos validados.
Ahora, si solamente poníamos los sistemas de control de excitación y ABR, o sea, los controles del regulador de tensión en las unidades, ya teníamos oscilaciones sostenidas, pero no con amortiguamiento negativo. El resto de los modelos eran los que estaban. Es decir, el ABR evidentemente tiene un gran impacto en las oscilaciones, o sea, que esté bien modelado. Por otro lado, si solamente poníamos en servicio los reguladores de velocidad y los modelos hidráulicos, veíamos que también aparecían oscilaciones, pero de mucha menor amplitud. Pero lo interesante es que si modelábamos el sistema de excitación y ABR y el regulador de velocidad, pero no incluíamos la tubería hidráulica, veíamos un amortiguamiento mejor o mayor que si solo teníamos los ABR. O sea que en este caso los reguladores de velocidad estaban aportando amortiguamiento positivo. Con lo cual significa que incluir el modelo de la tubería correctamente modelado es el que termina generando esta oscilación con amortiguamiento negativo. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias Federico por la presentación, excelente. Bien, ¿preguntas para Federico? ¿Preguntas breves? Jorge tiene una pregunta. Felicitaciones, Federico, Gracias. muy buen trabajo. ¿Tenían antecedentes de casos similares que te dieran una pista sobre el modelado? O ¿En Centroamérica o en en general? general. En general. No, como te comenté, acá en Argentina no tenemos experiencia en este tipo de centrales, así que tradicionalmente se modelan con estos modelos estándar, salvo el caso particular de Futalufu, que como era una cosa rara en el sistema, se le prestó mucha más atención y se hizo un modelo hidráulico detallado. Eso por un lado. Recuerdo que el primer ERIAC que fue en Puerto Iguazú, lado argentino. Había un póster que lo presentaron justamente sobre el tema de las oscilaciones en Futalufu, y de ahí me quedó la idea de que la parte hidráulica podía llegar a ser importante con este tema de las oscilaciones. Eso fue 6 o 7 años antes de que llegara a este trabajo. Así que yo no sé si fue eso que me quedó dando vuelta en la cabeza o qué, pero evidentemente bueno, ahí se ve las necesidades de este tipo de presentaciones en donde capaz que hace de disparador para después tener en cuenta en algún otro trabajo, incluso varios años después. Así que puede haber sido eso, o también que, bueno, de alguna manera la gran cantidad de centrales hidráulicas apuntaba también en esa dirección. Confieso que la pregunta no fue a propósito, No, pero se agradece. Quiero hacer un comentario de eso, que yo lo mencioné muy rápido, el tema de los gobiernos con acciones derivativas. Yo me recuerdo cuando estuve en Río de Janeiro, en aquel entonces quienes más entendían de este tema, que eran Nelson Martins, del CEPEL de Brasil, y estaba también José Luis Magás, de Mercados Energéticos, quien yo he aprendido mucho de él. Y bueno, pero yo era el comitente, digamos. Entonces, probando en el plano sigma, j, omega, cómo influía, cuál era la influencia del sistema de control de excitación, estabilizadores. Ellos probaban solo sistemas de excitación y estabilizadores. Y ¿por qué no probar los reguladores de velocidad? No influyen para nada, me dice. No, pero el que tiene así de derivativa, no, probalo. Probaron y dijo, uy, y influían. sí. Es más, en muchos casos, cuando se hace un estudio de ajuste de estabilizadores, que son casos raros, porque por lo general lo que terminan haciendo es ajustando el estabilizador en campo justamente solo para el modo local. Cuando sí se hace un estudio, por lo general se modela solo generador, sistema de excitación y PCS, y el regulador de velocidad se lo deja de lado. Y en algunos casos es importante también. En la térmica exactamente, en la mayoría de los casos funciona bien, y bueno, pero hay algunos casos en donde no. Y en las hidroeléctricas que no tienen una tubería larga tampoco. O sea, tienen que ver bastante tiempo el agua también. Bien, bueno, muchas gracias Federico de vuelta por tu presentación.